Abrirla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Quiero ver si en estos 4 domingos que tenemos por delante tenemos una secuencia de este mensaje que he querido llamarle Camino al Pesebre. Camino al Pesebre. El día viernes, la hermana Rebeca tocaba este punto. Yo le digo, hermana, me robó el mensaje. No hay que hacer así. Porque hablaba un poquitito sobre esta porción de la palabra. Por eso, lo que estuvimos el viernes, vamos a escuchar algunos conceptos que ya escuchamos, pero de eso se trata, dice la pedagogía, dice que en la repetición está el aprendizaje, ¿no es cierto? En la repetición está lo que podemos retener en nuestra cabecita. San Lucas capítulo 2, versos del 15 al 20. San Lucas 2, del 15 al 20. Camino al pesebre. Y vamos a ver por qué me inquietó esta porción y este título en sí para esta serie de mensajes que queremos compartir. ¿Todos lo tenemos? Y si no, está en la pantalla de todas maneras para que lo pueda seguir. Dice la palabra del Señor: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra, te lo suplicamos. Danos sabiduría, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Que tu palabra nos instruya y nos redarguya en el momento adecuado. Pero que, Señor, no caiga en tierra árida. Permite que después que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, podamos ser tierra fértil para que tu palabra germine en nosotros y podamos dar fruto que alabe y glorifique tu nombre. Usa pues tu palabra en este momento para instruirnos, Señor, en aquellas cosas que nos han de servir para nuestro diario caminar. Que ninguno de nosotros salga de tu casa así como llegamos. Si llegamos vacíos, permítenos salir llenos de tu presencia. Si llegamos con angustia, permítenos salir libres de esa angustia. Si llegamos con tristeza, permite salir con el gozo de tu presencia en nuestro corazón. Pero no permitas que nadie se vaya de tu casa sin el gozo de tu espíritu en nuestro corazón. Ayúdanos pues a que lo que hemos de compartir bendiga nuestras vidas y aclare quizás algunas dudas que podamos tener. Pedimos estas cosas no mereciéndolas, pero te las pedimos por la gracia que hemos encontrado en Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Siempre, perdón, no me falta el agüita, hermana. A través de los años, estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos escuchado lo que a veces se vuelve un dicho, pero no es un dicho, es una, o debe de ser una realidad. Y es aquello que siempre decimos: Dios está en control. A veces uno escucha esa frase y nos sirve, y a veces nos retuerce el corazón, a veces nos reta en nuestra fe y a veces nos enoja, dependiendo del momento que estemos pasando. Porque es muy fácil decirle a una persona que está pasando una tribulación fuerte, dura, y decirle: mano, hermana, no se preocupe, Dios está en control. Se dice fácil, pero para el que está pasando la tormenta, no es tan fácil recibirlo. Pero sinceramente y de todo corazón, quiero que esa frase permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no se le olvide que no es una frase, es una verdad, y se lo voy a comprobar ahora con la palabra misma del Señor. Dios
ha estado, está y estará en control de cualquiera que sea la situación de nuestro diario caminar. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Todo el tiempo podemos y debemos de entender que Dios tiene nuestras vidas en sus manos, que no hay dardo del enemigo que nos pueda herir sin que Él no nos pueda sanar. Yo no digo que no nos van a llegar los dardos, pero lo que sí le estoy diciendo es que por muy fuerte que sean los dardos, más fuerte es el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por lo tanto, sí, podemos caer, sí, podemos llorar, sí, podemos ser heridos, pero a la larga y al final la victoria está asegurada para nosotros. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Claro, otra vez, eso no es un dicho, esto es palabra de Dios. Y por lo tanto tiene que cobrar vida en nosotros. Cuando llegamos a este tiempo de la Navidad, de diciembre, de fin de año, de todas estas cosas, se ha dicho y se ha repetido tantas veces que sí es cierto, se pone uno nostálgico, se pone uno hay un cambio en el ambiente, algunos para bien, otros para no tan bien, pero hay un cambio en el ambiente. Se repite aquella frase, esa que sí es una frase, el espíritu navideño que está por todas partes, ¿no? Y uno se goza. A mí me encantan las canciones navideñas, otra vez porque lo hace pensar a uno, lo regresa a su infancia, lo regresa a su adolescencia, a su vecindario, con aquellos amiguitos que jugábamos, canica, yoyo, trompo, lo que sea, ¿verdad? O con el que nos peleábamos a cada rato, pero ahora siempre lo recordamos con cariño, ¿no? Este es el tiempo en el que somos movidos a esa nostalgia, pero este tiempo tiene una razón de ser. No es porque cambió el clima, no es porque se puso frío, es porque recordamos el regalo de Dios, recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Y eso por eso es que me inquieta y me reta a mí este término de camino al pesebre, porque en la escuela dominical estamos hablando de esto y voy a terminar el año terminando de eso, sobre los procesos, la importancia de los procesos. Y yo les decía a los hermanos, todo en la vida tiene un proceso. Absolutamente todo. Nada sucede por suceder. Todo tiene un proceso. Todo tiene una razón de ser. No se me estoy dando a entender con esto. Pero absolutamente todo. Hasta en los productos que compramos dice si está procesado o no está procesado, ¿no? Si tiene añadidura o no tiene añadidura. Allá en el pueblo de mi mamá, decía mi mamá que en aquellos años de mi mamá pasaba un hombre con un cántaro todas las mañanas tempranito y le decía la leche, ¿verdad? Y pasaban vendiendo y le vendían con una su cosita, un medidor, y ya le daban la leche, ¿no? Y que una vecina de mi mamá le decía al hombre, llegó un día diciendo la leche, y le dice la vecina, ¿está pura? Sí, pura leche. Ah, no le decía, yo la quería con agua. ¿Tiene agua? Con tal de vender es capaz de todo. La cosa era venderle la leche. Porque hay un proceso, ¿no? Tiene cierto proceso, si no, hasta daño nos pueden hacer las cosas si no están procesadas de la manera debida, de la manera indicada. La vida misma es un proceso, ¿no? No somos los mismos de que cuando nacimos, no somos los mismos cuando éramos jóvenes. Es más, no somos los mismos de antes de casarnos. Y algunos ya echamos cuerpo de casados. Todavía te falta, pero bueno, después de los 20 hablamos, ¿viste? Vamos, porque vamos en el proceso de la vida, ¿no? Todo es un proceso. Hermano, la Navidad no es una casualidad. La Navidad fue un proceso. Desde el principio de los tiempos, Pablo dice que tu salvación y la mía fue planeada desde antes de la fundación del mundo. O sea que hubo un plan con un proceso para poder llegar hasta donde estamos hoy en día. Dios planeó y tan metódicamente, Dios es metódico en ese sentido, pensó hasta en lo último. Hay un escritor ateo que me obligaron a leerlo en el seminario, y el hombre dice, en uno de los capítulos de su libro, dice, yo no sé, dice él, por qué los cristianos
se sienten tan privilegiados? Si es un Dios tan grande y es un Dios tan poderoso, ¿por qué hizo nacer a su hijo en un humilde pesebre? ¿Por qué no lo hizo nacer en el palacio? ¿Por qué no lo rodeó de grandeza, de oro? ¿Y por qué tuvo que ir a nacer en ese pequeño ejido, dijeran allá en México, ¿verdad? En ese pueblito insignificante, y lo vamos a ver más para adelante. ¿Por qué lo tuvo que hacer nacer en ese pueblito que ni conocido que era? Y uno se comienza a pensar, hombre, este cuate está bravo y tiene hasta cierto punto una razón. Pero cuando uno comienza a estudiar la geografía del mundo, y ustedes que lo han visto lo sabrán, Israel está ubicado en un lugar estratégico, pero súper estratégico, de donde se abarcan todos los continentes, conocidos en aquel entonces por lo menos, donde había una fluidez de comercio, donde había lo que le llamaban y le llaman la luna fértil, donde el único lugar donde se daba el pasto, donde se daban las cosas verdes, esa era la luna fértil, la media luna fértil le llaman donde está Israel, porque es una tierra que produce, una tierra que da. Lo demás es arena, lo demás son escorpiones, son serpientes, no hay nada, pero ahí, los que han estado en Israel saben lo que estoy diciendo, todo crece, todo se da. Y desde ahí Dios mandó a nacer a su hijo, porque de ahí iba a salir para todas partes del mundo. ¿Por qué se equivocaron los apóstoles? Cuando Pedro toma la rienda del liderazgo de los apóstoles, y él usa estas palabras que usted las puede encontrar después en el libro de los Hechos, dice, bueno, éramos 12, pero uno se perdió. Y se perdió de tal forma, dice, que hasta las entrañas se le abrieron. Entonces, como tenemos que ser 12, tenemos que reemplazar al que se fue, al que se perdió. Y tenían 2, 3 candidatos por ahí, los apóstoles. Y entonces dijeron los apóstoles, echemos suerte sobre estos a ver quién va a ser el 12º apóstol, porque Judas ya no está con nosotros. Y echaron suertes y la suerte cayó en Matías. Y le dijeron, Matías, tú eres el nuevo apóstol. Y me imagino yo que oraron por él, le impusieron manos, hicieron todo ¿cómo se dice? El proceso que ellos tenían que hacer para que aquel hombre llegara a ser el 12º apóstol. Pero no tomaron en cuenta que Dios tenía otro proceso. Que ya Dios había escogido a la persona que iba a ocupar el lugar de Judas. Y era Pablo. Dios había escogido a Pablo. Pero los apóstoles escogieron. Y total que el pobre Matías aparece una vez y no volvió a aparecer en todo el Nuevo Testamento. No vuelve a aparecer el pobre por ningún lado. ¿Por qué? Es lo que los hombres escogemos. Pero lo que Dios escoge aparece en todo el Nuevo Testamento. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Cuando Él escoge, Él hace, limpia, Él capacita, Él envía y hace las cosas necesarias. Cuando hablamos, hermanos, del nacimiento de Jesucristo, hay que recordar que esto fue un proceso desde antes de la fundación del mundo. Tenía la profecía, bueno, déjenme volver un poquitito a esto, a la profecía. ¿Por qué es tan importante la profecía? Especialmente para el pueblo de Israel. Tesalonicenses le dice a la iglesia, no menospreciéis las profecías. Voy a buscarlo después allá en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice, no menospreciéis las profecías. En pocas palabras, no descarten las cosas que están escritas. Porque están escritas, son para nuestro provecho, para que podamos ver la mano de Dios manifestándose en todos los acontecimientos históricos. Y ahí es donde quiero llegar. Génesis 3, versículo 15 dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios hablándole a la serpiente. Los teólogos dicen que esta es la primera mención en la escritura de la venida de Jesucristo al mundo. Yo tengo mi manera de ver la cosa y digo, no es la primera mención de la venida de Cristo al mundo. Yo creo que es la primera mención de la venida de Dios al mundo. Como lo vamos a ver más para adelantito, si el tiempo me lo permite, cuando el ángel le dice a María que va a ser visitada por el Espíritu Santo y le dice, y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por eso digo, el nacimiento de Dios, y lo vamos a ver más para adelantito con el del Señor.
Ahora encontramos entonces, desde el Génesis 3 ya está puesto, acuérdese de Génesis 3:15, así como se acuerda de Juan 3:16, se va a acordar de Génesis 3:15 para que recuerde siempre la primera mención de la venida, de la encarnación de Dios para venir al mundo. Porque eso es tan importante, es más, hermano, me atrevo a decir esto, es más importante aún que la salida de Israel de Egipto. Le explico, porque la salida de Israel es la salida de ¿quién? De Israel. Es Israel saliendo de Egipto. Es Dios sacando a Israel. Es Dios abriéndoles el mar a los israelitas. Es Dios sustentando a los israelitas en el desierto. Es Dios dándole al pueblo de Israel. Pero en el nacimiento de Jesucristo es Dios dándole el regalo a la humanidad entera. No es solo a un pueblo, es a la humanidad entera. Por eso yo lo veo desde ese punto de vista y digo, es mucho más grande que el evento de la salida de Egipto. La venida de Jesucristo marca, la salida de Egipto no marcó la historia del hombre, el nacimiento de Jesucristo sí. Porque todo se divide de esa forma, antes y después de Jesucristo. Así que la salida de Egipto es un tremendo milagro, tremenda hazaña, tremendo poder, pero marcó la vida de un pueblo. El nacimiento de Jesucristo marca la vida de todo ser humano, de toda la sociedad. Por eso me atrevo a decir, es más importante que la salida de Egipto. Cuando pensamos en eso, podemos decir, Dios planeó. Dios hizo el camino al pesebre. Dios planificó el camino al pesebre. Hermano, todo judío, y yo sé que suena un poco aburrido esto, pero póngame atención, por favor, porque quiero que aprendan esto. Todo judío, para que me entiendan lo pongo así. ¿Quién tiene menos de un año de haberse convertido al Señor? Menos de un año. Menos de un año. Hermana Gloria, ¿usted sabe lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera, sí sabe lo que dice Juan 3:16, con menos de un año. Mi punto es este. Todo cristiano de cualquier denominación, de cualquier iglesia, sabe lo que dice Juan 3:16. Porque somos criados, educados, crecidos en ese verso que es el evangelio completo en un solo verso. Todos entendemos, todos conocemos Juan 3:16. ¿Por qué le insisto en esto? Todo judío conoce las profecías de la venida de un Salvador. No es nada nuevo para ningún judío que Dios ha prometido un Salvador. No es nada nuevo para ningún judío de cualquier tiempo que iba a venir el Mesías esperado, el Mesías, el Salvador, como usted le quiera llamar. Todo judío sabe, entiende, percibe y preserva eso en su corazón y en su mente. Se lo va a comprobar más para adelante. Por eso es que cuando se les aparecen a los pastores, si un acontecimiento de eso sucede ahora, va a encontrar usted en las noticias que dice, montón de pastores se mueren después de un acontecimiento sobrenatural, porque a todos les da infarto de viaje, porque ya no estamos acostumbrados a las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Hemos perdido el toque espiritual, si usted lo quiere ver así. ¿Por qué le digo esto? Bueno, esos pastores tenían 430 y pico de años de no escuchar la voz de Dios. Desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer evangelio, hay 430 y pico de años de diferencia. Dios no habla, son los años del silencio. El pueblo ha perdido la noción de escuchar a Dios. El pueblo se ha apartado de la ley de Dios y ha adquirido lo que Cristo después les echa en cara y les dice que son las costumbres de los ancianos. Es más importante conservar la costumbre del anciano que la ley de Dios. ¿No se le suena familiar eso a usted hoy en día? No. Es mejor conservar la paz con el gobierno que la paz con Dios. Todas esas cosas se están dando ahí. Cuando los ángeles se aparecen, los apóstoles escuchan, todos son judíos,
saben de la promesa, saben de la profecía, saben de la venida del Salvador, están esperando, no saben cuándo, como nosotros no sabemos cuándo vendrá el Señor a levantar a su iglesia. Así mismo están ellos esperando la venida del Mesías. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, en ese afán de querer estar ahí, en ese afán de escuchar, los ángeles se le aparecen, el ángel es del mensaje, el ángel les enseña, aparece una multitud de ángeles glorificando al Señor y los apóstoles no salen corriendo, sino que escuchan, están atentos y cuando aquello desaparece, entonces hacen lo que muchos de nosotros no hacemos. Porque ellos dijeron, entonces vayamos pues y veamos qué es esto que se nos ha revelado. Y fueron, dice la palabra, y encontraron al niño, como les habían dicho los ángeles. Un paréntesis importante, el por qué lo encontraron con tanta rapidez, si usted lo quiere decir, porque el pesebre no era el único pesebre. No era el único establo que había en el pueblo. Había muchos. Pero la señal que le dijeron fue, hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Cuántas madres hay aquí? Conocidas por lo menos. Yo le pregunto a usted, ¿usted no le puso pañales a su baby? ¿Qué gran hazaña? ¿Qué tiene de raro encontrar a un niño envuelto en pañales? Hoy en día, ninguna. En aquel entonces era única. Solo la realeza. Solo a la realeza se les ponía pamper. No se le ponía a cualquiera. Tenía que ser de la familia real. Por eso los ángeles le dan esa señal específica. Hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿A dónde? ¿En el palacio? No, en el pesebre. Un rey en un pesebre. Por eso es que llegan, reconocen. Y mire usted, llegaron por 2 minutos, póngase usted en las sandalias de ellos. Hemos estado juntos, escuchamos los ángeles, vemos la multitud de ángeles, porque no dice cuántos, sino que dice una hueste celestial. ¿No es cierto? Eran un montón, no. La luz, me imagino yo, que resplandeció en aquella montaña, han de haber sudado del calorón, porque las luces hacen sudar a uno, pero bueno, todo aquello que se ha de haber iluminado por todo aquel lugar. Y entonces dicen ellos el uno al otro, porque usted lo acaba de leer, se dijeron el uno al otro, vayamos pues a ver. Y en el camino, ¿usted cree que iban callados? ¿Sabe cuando uno va callado en el camino a algún lugar? Cuando uno está enojado con el que va a la par de uno. Uno va trompudo. No quiere hablar con el que va a la par. Pero estos iban hablando. ¿De qué iban hablando? De lo que acaba de acontecer. Hermano, ¿cómo olvidar? Si Dios en su infinita gracia, voy a decir esto con mucho respeto y con mucho cariño. Yo siempre esperé, y lo esperé con todo mi corazón, en mi humanidad. Yo siempre esperé ver a mi hermana Antonia levantarse de esa silla de ruedas. Siempre lo esperé. Un día vino Alex y me dice, pastor, fíjese que tuve un sueño. Le digo, qué raro, yo siempre tengo sueños. No, me dice, pero este sueño, dice, estábamos aquí, me dice, estábamos en el templo y estábamos cantando. Y de repente usted dice, no me recuerdo muy bien, porque no fue mi sueño, fue el sueño de él, yo le estoy dando el chisme solamente que él me dio. Pero dice, pero yo en mi sueño, yo vi que usted se le acercó a la hermana Antonia y que le dio la mano y que la hermana Antonia se había levantado de la silla y que había caminado con usted. Yo le dije, mi hijo, esa es mi esperanza hasta el día de hoy. No lo vi físicamente, pero sé que espiritualmente no fui yo, fue el Señor que la levantó de la silla y la levantó y anda corriendo por las calles de oro, por aquellos lugares, anda jugando mica, dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Y anda corriendo de un lado para otro. Lo que nosotros no vemos con nuestros ojos naturales, lo creemos con nuestros ojos del alma, porque esa es la promesa que tenemos en la palabra. Si Dios hiciera algo así en medio de nosotros y de repente usted ve que alguien
que usted sabe, que usted entiende, que usted conoce, que no es farsa, que nadie le ha pagado para que se haga, no, que Dios hace un milagro y usted es testigo ocular de la gracia de Dios que levanta, que sana, que puede hacer ese tipo de cosas y levanta a aquella persona. Cuando usted salga de la iglesia, adivine de qué va a llegar hablando a su casa. De lo que vio en la iglesia, del acontecimiento que acaba de pasar en la iglesia. Usted le va a llegar diciendo, ahora entiendo que de verdad Jesucristo sana. Por si no lo sabía, Jesucristo sana. Pero uno llega corriendo porque ha presenciado algo único. ¿Qué más único que el anunciamiento de Jesucristo? Por eso cuando ellos bajan de aquella montaña, que me imagino yo que están en la montaña, y bajan, vienen platicando, vienen hablando, no solamente de lo que ha acontecido, sino que me imagino yo, no lo dice la Biblia, pero me imagino yo que como buenos judíos que son, entienden la profecía. Me imagino yo que vienen hablando y les dice, ahora sí, man, hey dude, ahora se cumplió. ¿Qué se cumplió? La profecía que tenemos de que iba a venir el Mesías. Ahora hemos sido testigos de que los ángeles, no fue un profeta, no fue un pastor, no fue un predicador, no fue un evangelista, no fue un sacerdote, no fue un rey, no, fueron los ángeles del cielo los que les anunciaron el evento más lindo en la raza humana. ¿De qué van hablando si no era de eso? Ahora me imagino cuando van caminando para abajo, se han de ir diciendo que no podemos recordar al profeta Isaías. Allá en el capítulo 7, cuando el profeta nos hace recordar, nos dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía, hermanos. Y de repente el ángel se le aparece, el arcángel se le aparece a María y la saluda y le dice, vas a concebir del Espíritu Santo. Es la profecía de Isaías cumpliéndose en María. Ese es el camino que Dios había preparado. No a la casa de María, sino al pesebre. Porque no importa la casa de María, lo que importa es el pesebre. Porque ahí es donde se cumple la profecía. En María se cumple lo de Isaías, pero en Jesucristo se cumple toda la Biblia. Por eso la importancia de ese camino hacia allá. Y luego, ¿por qué iban a hacer ahí? La hermana tocaba ese punto el día viernes, cuando los sabios llegan de distintos lugares. Y por favor, hago el paréntesis, por favor, no diga los reyes magos, please. Ni me diga Melchor, Gaspar y Baltasar, por favor. Ni diga que eran 3 tampoco, porque la Biblia no lo dice. Y si somos un pueblo bíblico, pues seamos bíblicos. La Biblia no dice que eran 3, no lo dice. Tampoco le da nombres. Lo que dice que eran sabios del oriente. Eran personas entendidos en las materias de los cuerpos celestes. Eran 3 regalos los que llevaron. Pero también Pedro Infante cantaba los 3 regalos, ¿verdad? Y nadie dice nada. Eran 3 regalos los que trae. La Biblia no dice ni que eran 3, ni que se llamaban como dicen que se llaman. Eso es mentira. No está en la Biblia. Por ende, nos damos el lujo de rechazarlo. La Biblia no lo dice, ¿ok? Cierro paréntesis. Llegan estos hombres y se presentan en el palacio, porque ellos buscan, ¿a quién buscan ellos? A un rey. Y si usted busca a un rey, ¿a dónde se va a ir a meter? No se va a ir a meter al mercado. ¿Se va a ir a meter a dónde? Al palacio. ¿Por qué? Porque es la casa del rey, ¿o no? Llegan al palacio real, donde vive Herodes. Y Herodes da la casualidad de que él ha recibido por parte de Augusto César el título de rey de los judíos. Así se llama Herodes, porque está casado con una parienta del sumo sacerdote. Entonces, él recibe el título de rey de los judíos. Por eso, cuando estos hombres sabios llegan al palacio donde él vive y se le quedan viendo junto con los sacerdotes que están a la par de él y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. Y dice la escritura que se turbó Herodes y toda la comarca con él. Porque le están diciendo, vos no sos. Es lo que le están diciendo. Vos no sos.
Por eso dice que se turbó. Y entonces Herodes corre rapidito con los que conocen. ¿Qué es lo que conocen? La escritura, las profecías. Eso es lo que conocen. Y el rey, que no es ningún tonto, va con ellos y les dice: ¿dónde dice la profecía que ha de nacer el rey de los judíos? Y entonces los sacerdotes le dicen: en Miqueas 5:2, donde está escrito y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un concepto 100% espiritual, que un día de esto lo vamos a ver, pero es un concepto 100% espiritual, porque ni sale ni en la eternidad hay días. Pero la profecía sí lo dice en Miqueas 5:2. Entonces llegan estos hombres y preguntan, y el rey automáticamente va a buscar donde tiene que buscar: la profecía. ¿Qué es la profecía? El camino al pesebre, donde él no quiere ir. Ellos andan buscando el pesebre. El problema es que llegaron después, porque ellos no llegan cuando está el baby, llegan cuando ya es un niño, ya no es un baby. Lo vamos a ver el otro domingo con la ayuda del Señor. Llegan, preguntan y les confirman. Es en Belén. ¿Dónde estamos? En Belén. ¿Qué va a suceder aquí? El evento más lindo en toda la historia del ser humano. Repito, no es el maná del cielo que les dio de comer, porque si usted se recuerda, el maná del cielo sí quitó el hambre, pero no le llamaban maná solamente. ¿Sabe qué significa maná? Pan de la discordia. Eso significa. El pan de la discordia. Porque le dijeron: Señor, tenemos hambre y no nos has dado de tragar. Y le comenzaron a reclamar al Señor. Y le comenzaron a reclamar. Y Dios dice: no les he dado de tragar. Ahorita tragan. Y entonces dice: mire qué cosa tan linda. No había ni el González, ni la Liquor, ni Food for Less, ni nada de eso. Sino que dice la escritura que cuando se levantaban, en la puerta de su casa, de su tienda, encontraban un cereal, una masa como cereal. Y eso es lo que agarraban y lo hacían, y hacían pan. Ese es el maná. Hoy las paldean así, le echan quesito adentro y chicharrón y todo, que llaman pupusas, pero se llama maná, ¿verdad? Usted sabe, ya sabe usted el punto teológico en eso. Ahí estaba el maná. De ahí lo agarraban en la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere siempre bendecirnos en las puertas de nuestra casa. ¿Por qué cree que ponían los 10 mandamientos en las puertas de las casas? ¿Por qué cree que la sangre del cordero tenía que estar en los dinteles, o sea, en las puertas de las casas? ¿Por qué? Porque cuando sales tienes que llevar bendición, y cuando entras, la bendición de Dios te tiene que limpiar de todos los pecados, según la costumbre judía que habías adquirido en toda la calle. Por eso cuando usted entra o entraba a la casa de alguien en el tiempo de Jesucristo, automáticamente le quitaban los tenis y le lavaban los pies. Porque ellos decían: a saber a dónde han dado este, a saber por qué polvaredas me han dado, y me va a meter el pecado a la casa. Y entonces le lavaban los pies, en señal que le tenían que quitar los pecados que había agarrado por todos los lugares donde habían dado. ¿Se imagina si ahora tenemos que hacer eso en la puerta? No, le echó manguera de una vez para todo, ¿verdad? No solo los pies, no, porque Pedro le dijo: Señor, no me tienes que lavar solo los pies, lávame todo el cuerpo, le dijo al Señor. Le dijo: no, Pedrito, si el que está limpio, limpio está. Y vosotros estáis limpios, ¿sabes por qué? Le dice: por la palabra que les he dicho. Porque la palabra es la que nos limpia. Porque la palabra es Cristo encarnado. Es el pesebre, es el camino, es la profecía, que vamos a seguir viendo con la de Dios el otro domingo, pero quiero concluir esta mañana con esta situación. Dios ha preparado siempre un camino para que lleguemos a 2 lugares importantes. Y 2 lugares que estuvieron llenos, pero son 2 lugares que están vacíos. Uno es el pesebre. Ahí tuvimos que llegar. Ahí tuvo que venir Él.
Ahí nos encontramos. Ahí Dios se encarnó en el cuerpecito de un pequeño niño. Pero salió de ahí, ya no está en el pesebre. Ya no está en el pesebre. Y el pesebre nos abrió la puerta para el otro camino, que le llaman el camino hacia el Gólgota, donde ahí está la cruz, que un día estuvo llena, porque ahí estuvo Jesucristo clavado por tus pecados y los míos, pero ya no está ahí. Hoy está sentado a la diestra de Dios, de donde nos mira todos y cada uno de nosotros. Ya no está en la cruz. Pero son los dos caminos importantes y los dos lugares importantes que estuvieron llenos, pero están vacíos. Ahora lo que a Dios le interesa no es llenar el pesebre, ni volver a ser clavado en la cruz. Lo que a Dios le interesa es que tu corazón se vuelva el pesebre, donde Cristo pueda venir y hacer su morada, para que la cruz tenga efecto en tu vida desde ahora y por toda la eternidad. Incline su rostro, por favor. Gracias, Padre eterno, por este lindo tiempo, por la oportunidad que nos has dado de meditar un poquitito en tanta cosa linda, rica que nos brindas a través de tu palabra. El poder entender, Señor, el caminar de aquellos hombres, de aquellas mujeres que tuvieron el privilegio tan maravilloso de ver, de escuchar esos acontecimientos sobrenaturales. Pero también nosotros, dice tu palabra, que somos bienaventurados. Porque aunque no hemos visto eso, hemos creído que esta es la verdad, que Cristo es la verdad. Y que en Él podemos encontrar todas las cosas que tú has preparado para nuestra vida. Especialmente, Señor, queremos pedirte en este momento, si hay alguien en medio de nosotros que aún no te ha conocido, que hoy su corazón, su vida pueda ser esos dos lugares, el pesebre donde Cristo venga a nacer y la cruz donde la sangre fue derramada para remisión de los pecados. Que hoy podamos gozarnos con los ángeles que dieron el mensaje y que siguen proclamando el mensaje. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a las mujeres de buena voluntad, que con buena voluntad te hemos abierto el corazón. Mientras la iglesia permanece en oración, quisiéramos invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás nunca ha tenido el momento, la oportunidad de tomar la más linda y sabia decisión de la vida, que es entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo viene a tu corazón y comienza a transformar, comienzas a entrar en un proceso maravilloso que se llama restauración, que se llama perdón, que se llama caminar con Jesucristo. Si nunca lo has recibido en tu corazón y quisieras hacerlo ahora, ¿por qué no nos permites orar contigo y por ti? Simplemente levantando tu mano ahí donde te encuentras y dándonos a entender, a conocer que te gustaría invitar a Jesús a tu corazón y que te gustaría permitirnos el orar contigo y por ti. No es cambio de religión, esto no es que vas a cambiar de iglesia, esto es darle la oportunidad a Jesús de venir a ser pesebre en tu corazón. ¿Habrá alguien con nosotros? ¿Habrá una persona en este día en medio de nosotros que nunca antes lo ha hecho, pero te gustaría hacerlo en este día? Permítenos orar contigo, permítenos orar por ti, mostrarte a través de la misma palabra cuánto Dios te ha amado, que dejó su trono para venir al pesebre, para llegar a la cruz, para dar su vida por la tuya y por la mía. ¿Habrá una persona con nosotros? ¿Habrá alguien en medio nuestro? Señor, gracias por este lindo tiempo que nos has permitido estar en tu casa, estar en tu presencia. Hoy, Señor, queremos agradecer la presencia tuya con nosotros y el momento en como pueblo podemos acercarnos a la mesa que representa aquel día cuando tu Hijo Jesucristo y sus apóstoles se juntaron para celebrar uno de los acontecimientos más grandes que como pueblo podían tener. Y era el recordar cómo tú los liberaste de la esclavitud, los liberaste de la opresión que por tantos años ellos vivieron. Hoy también nosotros recordamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo
y su cuerpo clavado en aquella cruz nos han hecho libres, libres para adorarte, libres para proclamarte, libres, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Permítenos acercarnos a tu mesa y a recordar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y que nos acerquemos, Señor, con corazones simplemente rectos delante de ti y dispuestos a recibir la reprensión y a recibir la bendición que tú has preparado para nosotros en este lindo acontecimiento que hoy celebramos, diciéndole al mundo entero, sí, Cristo vino, Cristo nació, Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó y está pronto a venir a levantar a su iglesia. Porque ese es el mensaje que dice tu palabra. Proclamamos al celebrar la comunión, al celebrar la cena del Señor. Es en el nombre de Jesús que agradecemos estas cosas. Amén.